Entonces, quedamos aquí, ¿verdad? No hemos terminado el problema del máximo flujo. Bueno, y vimos una solución con el de Johnson que verifique que el grafo no tenga ciclos con peso negativo, y si lo tiene, entonces para el algoritmo, y si no, los pesos negativos los transforma y aplica la Dijkstra para todo. Este es otro problema, es el mismo problema, pero visto desde otro punto de vista, ¿no? A la solución. Entonces el método se llama empujar y elevar, y trabaja sobre cada nodo, no con los arcos, porque fíjense que el otro método trabaja con los arcos del grafo. En este caso se va a centrar en los nodos. Y va a buscar, ¿verdad?, en cada nodo cuáles son sus vecinos en la red residual, o sea que mantiene el concepto de la red residual. No preserva la ley de conservación de flujo durante la ejecución, porque aquí el truco, o digamos que el núcleo del algoritmo va a considerar que los nodos pueden almacenar el fluido, no como en el otro, que todo lo que entra al nodo tiene que salir. Normalmente al final él va a quedar así, pero en el intermedio, él va a soportar como si cada nodo pudiera almacenar contenido de lo que le viene por los arcos. Entonces mantiene un preflujo, que es una función, ¿verdad?, real, que satisface la simetría obliqua, es decir, lo que entra, lo que viaja del nodo U al nodo B, va a ser la cantidad es la misma pero negada si va del nodo B al nodo U. ¿Okay? Las restricciones de capacidad, es decir, cuánto puede viajar por el arco, y una relajación de la conservación de flujo. Entonces no la va a tener completa la ley, sino que la va a relajar, indicando que el flujo, ¿verdad?, entre los nodos tiene que ser mayor o igual que 0 para cualquier nodo que pertenezca al conjunto de nodos, menos, por supuesto, de dónde está saliendo, porque el chiste es sacar de la fuente para llegar al destino. ¿Okay? El total de flujo neto en cada nodo, excepto ese, no es negativo, o sea, puede ser positivo. Hola, buenos días. Ustedes se turnan, primero viene uno, después viene el otro. Muy bien. Ah, ¿dónde? Es que aquí cierran. Ah, ya ellos están de vacaciones. Yeah. Entonces cierran y yo no puedo pasar. La otra semana va a ser peor. Entonces ustedes se vienen temprano para ver por dónde van a poder pasar. Normalmente allá abajo está abierto, que es donde entran los profes con los carros. Ok, entonces el exceso de flujo en el nodo, ¿verdad?, va a ser contabilizado para saber qué es lo que hay ahí. Entonces este método va a tener un enfoque diferente del problema para solucionar el problema, y va a considerar entonces que en los nodos puede existir exceso. Es como que cada nodo tiene un depósito para contener el flujo que le llega, y eso lo vamos a guardar en una variable, ¿verdad?, que va a estar, se va a llamar el exceso de flujo y va a depender del nodo. Entonces cada nodo puede tener un exceso. El nodo U, que es cualquier nodo del grafo que no sea ni el inicio ni el fin, está desbordado si esa cantidad, ¿verdad?, de flujo que él almacena es mayor que 0, es decir, si todavía tiene flujo guardado. Los nodos, en este caso se considera intersección de tuberías. Normalmente en la vida práctica eso es así. Cualquier intersección en la red es un nodo. ¿Okay? Entonces, si yo pongo una regleta, pues esa es la intersección. ¿Okay? Porque ahí están saliendo 4 cables, ¿okay?, con electricidad. Entonces, en cualquier red, los nodos normalmente son las intersecciones. Pero también, si vemos, si nos imaginamos cómo es la red de agua con todas las tuberías que tienen en la ciudad, pues vemos que ellos tienen unos depósitos grandes que son nodos, y también tienen los selectores que están bajo tierra, ¿verdad?, donde van saliendo los tubitos para la casa. Entonces,
ese tipo de nodo por lo general no guarda, no tiene depósito, pero el otro sí. Entonces, en este caso, él va a considerar que todos los noditos de la red tienen capacidad de almacenamiento. Entonces, los nodos tienen un depósito de almacenamiento de flujo y tienen una altura. Y en este caso, esa altura yo la puedo modificar, es decir, la puedo incrementar para que, por gravedad, el flujo salga del nodo y llegue a otros nodos, ¿ok? Viaje por las aristas. La altura del nodo va a determinar cómo el flujo es empujado, por eso se llama empujar, elevar. Porque al elevar el nodo de altura, inmediatamente el flujo que tiene ese nodo pues va a ir hacia donde puede ir según los tubos que tenga conectados, según los arcos, ¿ok? Entonces eso se llama empujar, ¿verdad? El flujo sale de ahí, viaja, ¿verdad? Ahí pues siempre va a ser un problema porque la traducción, yo le puse empujar, pero en el libro pues aparece el término en inglés, ¿verdad? Empujar hacia abajo a sus nodos adyacentes de menor altura. Entonces, jugando con las alturas de los nodos es que el algoritmo va a calcular o va a llegar a una solución en la cual el flujo es máximo desde el nodo S hasta el nodo T. Para iniciar el algoritmo vamos a fijar la altura del nodo inicial, ¿verdad? Porque es el que queremos vaciar, en un número. Entonces, ¿cuál número puede ser? En este caso, está fijado a la cantidad de nodos que tenga, ¿ok? El grafo. Entonces es la cardinalidad del conjunto n, que es el número de nodos, el conjunto de los nodos del grafo, y como queremos llegar que el flujo sea máximo en el nodo T, que es el nodo sumidero, si se puede decir, es el que se va a comer o se va a contener todo el flujo que le mandan desde S a través del grafo, a través de la red, pues la altura va a ser 0 y no la vamos a modificar porque lo que queremos es que llegue ahí el máximo flujo posible. Para vaciar el depósito del nodo, su altura se eleva en 1. Entonces, en este caso, no es que él selecciona cualquier número, sino que simplemente siempre le va a sumar 1, excepto en la altura del nodo inicial, que la coloca en n de una vez. La cantidad de flujo entonces empujado depende de cuánto puede viajar por los arcos que salen del nodo que estoy elevando. Entonces, al elevar el nodo inicial, ¿verdad? Al estar a una altura, todas las conexiones que él tenga va a viajar el flujo por todas esas conexiones. Puede pasar, bueno, en este caso el algoritmo no controla las cantidades en los nodos, porque en realidad lo que tienen los nodos es un depósito ficticio, que es el truco que utiliza, y por lo general pues va a considerar que es todo lo que puede pasar por los arcos. Ok, entonces la capacidad de los arcos o tubos entre los nodos o intersecciones, y es la capacidad del corte que yo hago primero con el nodo inicial, ¿verdad? Que es la fuente del flujo, y el resto de los nodos. Entonces el primer corte que voy a hacer, ¿se acuerdan del corte? No lo tengo aquí, ¿verdad? Está en la otra clase. Ajá. El corte que habíamos hecho con primero su conjunto que tenía el nodo destino y el nodo fuente. Están separaditos, ¿verdad? Para ver cuánto es el máximo flujo que puedo pasar de un conjunto al otro. Entonces esa noción la sigue manteniendo. El primer corte que va a hacer es de S y los que no son S. Entonces el enunciado del problema para este caso va a quedar, sea un grafo, ¿verdad? Que tiene su nodo y su arco, una red de flujo cuya fuente es S y T el sumidero o el destino, sea F en un preflujo en ese grafo, ¿verdad? H una función en los naturales, que es la función altura, donde la altura del nodo inicial, es decir, del nodo fuente, va a ser la cardinalidad del conjunto n, y la altura del sumidero del destino es 0, y la altura de cada uno de los nodos que van a estar en el grafo residual, ahora sí, para los arcos residuales, donde esta red residual se calcula en base
a las capacidades que yo tengo en el grafo original, ¿verdad? Y a cuánto está viajando por los arquitos. Voy a tener entonces que para cada arco que yo tengo en la red residual, la altura de donde sale el flujo tiene que ser menor o igual que la altura de B más 1. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, según aquí sí puse los números de los lemas y de los teoremas igualitos que en el libro, porque al final de cuentas ustedes van a leer el libro, entonces para que sepan. ¿Ok? Entonces, según este lema, algunos los quitan. Para cualquier par de nodos V que pertenezcan al conjunto de nodos, la altura del nodo de donde sale el flujo, si es mayor que la altura a donde llega más 1, entonces ese arco no está en la red residual. Eso, o sea, no se demuestra la anterior, sino la negada. ¿Ok? Es más fácil demostrar la negada que la otra. Por eso el lema está hecho por la negación. ¿Sí? Bueno, como todos sabemos, en matemáticas uno prueba con uno y si no le funciona, pues prueba con la otra hasta que lo pueda probar. Ok, entonces estamos seguros, ¿verdad? Que si negamos esta, pues el arco va a estar en la red residual. Y esos son los que nos interesan. Porque es por ahí que podemos aumentar el flujo, ¿verdad? HB es un nodo más alto que HB. ¿Qué altura? Ajá, H es la altura. Entonces, fíjense, cada nodito va a tener. Entonces, aquí el enfoque es, vamos a calcular el máximo flujo del grafo, pero ahora, en vez de mirar los arcos, como hizo Johnson y Fulkerson, vamos a mirar los nodos. Y le vamos a colocar a los nodos una capacidad ficticia, que es capacidad de quedarse con el flujo guardado en un almacenamiento, como si todos tuvieran un todo donde pudieran guardar las cosas, ¿ok? Y adicionalmente a cada nodo le vamos a poner primero una medición de cuánto le queda en el todo, para saber cuánto tenemos que sacar, porque al final del algoritmo tienen que quedar todos en cero, porque si no, no funciona, ¿ok? Entonces, el E es lo que tiene guardado, ¿ok? El exceso de flujo, por eso es E. Puse las mismas letras que él puso ahí en el libro. Y H es la altura del nodo, entonces cada nodo tiene una altura. Eso es claro en la red de agua aquí, porque por ejemplo el que está allá abajo lo dice uno, porque Mérida es así, el que está abajo en el estadio Lourdes, más abajo, los dos torreones esos de agua, eso tiene menor altura que el que está aquí al lado de mi casa, aquí arriba, en la Santa María. Por supuesto, porque la ciudad es así. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el agua es claro que ellos, en vez de usar bombas, que es más costoso porque van a usar energía para bombear el agua, lo que usan son las alturas, para que naturalmente el fluido vaya por las tuberías y llegue a todos lados. Por ejemplo, en mi casa, que es un edificio viejísimo, el agua va hasta la azotea donde está el tanque sin bomba. Entonces, por puro manejo de las alturas, que el agua llega hasta ahí. Entonces, a mí se me da la luz, pero no se me da el agua. ¿Por qué? Porque yo no estoy bombeando agua. En cambio, los edificios nuevos sí, normalmente ponen los tanques arriba y las bombas subterráneas, porque las bombas son las que suben el agua hasta allá arriba, ni modo, porque por gravedad no llega. Pero antes las construcciones eran pensando que la gente no necesitaba, porque usaban menos aparatos eléctricos, cada vez usamos más aparatos eléctricos. Entonces, esa es la idea de este algoritmo. Él va entonces a ponerle a cada nodo ficticiamente una capacidad de almacenamiento y le va a poner una altura, y con esa altura es que va a jugar para hacer que el flujo llegue hasta el nodo de destino. Entonces, cuando él dice H de U, es la altura del nodo U, pero el nodo U, ¿verdad? En el arco está donde, de primero, quiere decir que desde ahí está saliendo el flujo, ¿ok? Y va a llegar al nodo B, ¿por qué? Porque el nodo B es adyacente, eso es un arco, entonces va desde el nodo U hasta el nodo B.
Entonces la altura del nodo donde está saliendo, ¿verdad?, tiene que ser mayor, a juro, que el otro nodo para que pueda fluir. Entonces, si eso no es así, es porque ese arco no está en la red residual. Es decir, por ahí no voy a poder mandar cosas, ¿no? Bueno. Ajá. Entonces se aplica a un nodo U si está desbordado. ¿Qué quiere decir si está desbordado? En nuestro caso es si tiene en el depósito fluido, porque normalmente no debería tener nada. O sea, al final, los valores que vayamos a conseguir con el algoritmo tienen que quedar todos los depósitos vacíos para que pueda yo decir que terminó de calcular el flujo máximo. Entonces, si el nodo U, que es donde está saliendo, si él tiene arcos que están en la red residual, quiere decir que tiene todavía la posibilidad de sacar el fluido a través de ese arco que está en la red residual, quiere decir que la capacidad residual del arco de U a B es mayor que cero, todavía le queda espacio para transportar más fluido, ¿verdad? Y la altura de ese nodo de donde sale es mayor que la altura del nodo a donde va a llegar para que viaje, cumple esta fórmula, ¿verdad? Entonces, como siempre le estamos sumando uno, pues va a ser al menos en uno. Entonces, la operación empujar, ¿verdad?, de U a B, el nodo U, ya cuando yo termino de hacer, perdón, estoy leyendo mal, luego que yo hago este procedimiento que está aquí, porque ahora el enfoque siempre en el libro va a ser, él explica intuitivamente cuál es el problema y después entonces cada algoritmo tiene que probar que ese algoritmo funciona y hace lo que él dice que hace, ¿ok? Entonces en este caso el lema es para indicar que cada vez que yo utilice este algoritmo, ¿verdad?, de U a B, mandándole el nodo de donde está saliendo el flujo al nodo a donde va a llegar, una vez que termina, ya U no tiene nada en el depósito. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo aplico eso es lo que pasa. Vacía el almacenamiento del nodo. Yo dije que me iba a traer el agua. Bueno, no importa. Entonces, para poder aplicar este método, hay ciertas precondiciones que tienen que cumplirse. Primero, pues lo que dijimos aquí arriba. ¿Okay? Entonces, ahí naturalmente salen las precondiciones. Cada vez que yo vaya a aplicar empujar, yo tengo que verificar que estos son los noditos que están en un arco, ¿verdad?, de donde sale el fluido a donde llega, que ese arco tiene que estar en la red residual y por lo tanto las alturas de U tienen que ser mayor que la altura de B. ¿Okay? Entonces, para aplicarlo, yo no lo voy a verificar adentro porque es una precondición, yo tengo que estar segura antes de llamarlo. Y como postcondición puedo, por el lema puedo decir, se lo podemos cambiar, ¿verdad?, que el almacenamiento del nodo U tiene que ser igual a cero, porque ya no está desbordado. Yo debería cambiar eso ahí, vamos a ponerlo aquí una vez. Porque acuérdense que yo preparo clases rápido, y después es que me da tiempo de pensar. Aunque yo la miré anoche y yo dije, no, pues está bien, pero no. E de U, ¿verdad?, tiene que ser igual a 0. Y le ponemos un porque o sea, ¿de qué puedo yo estar segura cuando yo termine de hacer empujar? Cuando termine el algoritmo, el lema me dice que una vez que termina, U ya no está desbordado. Por lo tanto, la postcondición es esa. Yo estoy segurísima que eso va a pasar, porque el algoritmo lo hace, ¿no? Ajá, entonces fíjense que aquí no hay condicionamiento, es un algoritmo de complejidad 1.
todos son asignaciones. ¿Qué hace él? Primero calcula, ¿verdad?, dF de V, que es el mínimo entre la capacidad que tiene el nodo almacenado, el nodo U, y la capacidad residual del arco, ¿verdad? Calcula la función F, que es la función de flujo igual que el otro, ¿verdad? Entonces lo que le quitó a esto lo va a sumar a F, al flujo que está corriendo por ese arco, y para soportar lo que es la simetría oblicua, entonces en el al revés, suponiendo que también eso es ficticio, es la misma que colocó arriba pero negada. ¿Ok? Eso ya lo habíamos visto para el otro algoritmo. La capacidad de U, del nodo de donde está saliendo el flujo, es la que él tenía menos lo que puede viajar por ahí, y la capacidad de B es lo que le llegó. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a almacenar el flujo que está saliendo de U? Pues B, que es donde va a llegar. Entonces, tenemos que tener los dos nodos que nos llegan, la capacidad residual, ¿verdad?, del arco. dF es una variable temporal que contiene la cantidad de flujo que puede ser empujada, ¿verdad? Entonces, en este caso, este dF se calcula aquí adentro. E es la cantidad actual de flujo en el depósito del nodo, de cada nodo debería decir, y F es el preflujo que ya definí. La operación elevar entonces se aplica a un nodo U que está desbordado, es decir, tiene en depósito flujo, y la altura de U es menor o igual que la altura de B para todos los arcos que están en la capacidad, en el grafo residual, ¿ok?, en la red residual. Como el almacenamiento es mayor que 0, se tiene entonces que el preflujo que yo puedo mandar, ¿verdad?, que es F, es mayor que 0. Por lo tanto, la capacidad residual saliendo del nodo U hasta B va a ser la capacidad que ella tiene, menos el flujo que puede ser enviado por ese arco. Y eso va a ser mayor que 0. Lo que implica entonces es que el arco ese debe pertenecer al grafo residual. Entonces elevar también es muy sencillo, simplemente va a calcular el mínimo, ¿verdad?, entre la altura que él tiene, entre la altura donde llegue el arco, pero para cada uno de los arcos que están en el grafo residual. Entonces, B va a ser el mínimo entre la altura de B entre yo creo que eso es un tal que tiene que ser, porque yo le paso el nodo que yo quiero vaciar, ¿ok? Y ese nodo puede estar conectado con muchos nodos en la red. Entonces lo que yo quiero es seleccionar de todos esos nodos a los cuales puede ir flujo, uno de ellos. ¿Cuál? El que tiene la mínima altura. Eso es lo que está haciendo. Hay una selección de todos los nodos. No debería decir adyacentes, porque los nodos adyacentes en la red son todos los nodos que tienen conexión con el nodo U. Pero a mí no me interesan todos, o sea, me interesan solamente por los que puedo mandar flujo, ¿ok? Por eso es el residual. Entonces, todos los B donde yo puedo llegar, ¿verdad?, donde hay un arco en la red residual, es decir, que yo puedo vaciar mi nodo U hacia ellos. ¿Cuál de todos ellos? El que tiene la altura más pequeñita, ¿ok? Eso es lo que está haciendo eso. Profe, el que tenga la altura más pequeñita es el que tiene más capacidad de recibir flujo. No, porque la capacidad de recibir flujo está dada por el valor de la capacidad del arco, del tubo que va hacia allá. En cambio, le están midiendo por la altura. ¿Por qué mide por la altura?
Porque puede llegar un caso en que él haya ido vaciando no debería decir, mandando flujo hacia un montón de nodos en la red residual, y todavía queda uno que está muy abajo. Entonces lo va a subir para poder vaciar hacia ese. Es como una selección. Es decir, el algoritmo va a hacerlo incremental, o sea, es incremental, pero llamando a cada subprograma, que es elevar y empujar. Ajá. Entonces, pero la selección de cuál nodo va a elevar no es aleatoria, sino que busca el mínimo. Ajá, busca el que tenga la menor altura. Eso es lo que va a hacer. Entonces, una vez que selecciona a su víctima con ese criterio, ¿verdad? El que tiene menor altura, entonces le coloca a U, la altura de U va a ser 1 más la altura de B. Eleva a U, porque yo quiero es vaciar a U. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, GF es la red residual, yo debería poner aquí, porque se confunde con la división, ¿verdad? Sí. Y lo voy a poner más grande, no veo nada. Aquí debería ser tal que. Tal que ese arco, ¿verdad? Como estoy parada en el nodo, esté en la red residual. Entonces, ¿qué condiciones tienen que existir como precondición para poder elevar, ¿verdad? Tiene que ser, pues primero, que el arco esté en la red residual, ¿verdad? Y que pueda mandar todavía yo por ahí flujo. Y que para todo B que pertenezca al conjunto de nodos, existe un arco V en la red residual y la altura de él, que era esto que está aquí, ¿verdad?, sea menor o igual que la altura de los noditos a los cuales puedo llegar. Como postcondición tenemos que la altura de U siempre va a ser, pues simplemente lo que puse es lo que está aquí. Está fácil, ¿verdad? Porque si hace primero son dos asignaciones, entonces la complejidad del algoritmo ese es 1, ¿verdad? No tiene lazos, no tienen, ni if tiene. Aunque calcular el mínimo sí tiene un if, ¿sí? Y tiene un lacito, porque tiene que repetir mientras hayan arcos ahí. ¿Okay? Entonces, el cálculo del mínimo se va a llevar ¿cuánto? En el peor de los casos, que esté conectado con todos los nodos, ¿será? Sí, en el peor de los casos, calcular el mínimo es n, porque tiene que verificar todos los nodos, y el peor de los casos es que todos los nodos estén conectados con U y tengan... Ajá, perfecto. Ok. Entonces, simplemente yo puedo estar segura que como postcondición la altura de este nodo va a ser elevada, porque si yo entro aquí es porque tengo la posibilidad de elevarlo. Entonces, para iniciar el algoritmo necesitamos otra función, otro procedimiento, ¿verdad? Que en realidad es un procedimiento, pero aunque aquí dice que no retorna, está cambiando las condiciones del grafo inicial, porque está iniciando el algoritmo. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que tiene que hacer es poner todos los depósitos de los noditos y todas las alturas en cero. Es decir, está iniciando la variable h, que depende, es un vector en realidad de todos los nodos que tiene el grafo y el depósito que tiene para este algoritmo cada nodito. ¿Okay? Entonces esto es un lazo para cada nodo que pertenezca al conjunto de nodos del grafo. Entonces esto es un repita para y desde 1 hasta n. Okay, está fácil. Ajá. Luego estas dos son matrices. ¿Por qué? Porque esos son arcos. Entonces la función de preflujo para cada arco que existe en el grafo lo tengo que colocar en 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que esos son ficticios también, porque son para verificar el flujo que va ocurriendo en
en la red. Ok, entonces con el paso 1 y el paso 2, que son dos repitas, ¿verdad? Uno es con complejidad n y otro con complejidad a. El tercer paso es elevar el nodo inicial, pues por ahí es que vamos a arrancar, por lo tanto lo vamos a poner más alto para que bote todo lo que tiene en el depósito de, ¿verdad? Pero fíjense que no se dice nunca cuánto tiene, porque va a depender de las capacidades que tienen los arcos que salen de ese. Entonces lo máximo que puedo hacer yo es ponerlo en el tamaño del conjunto n, y el paso 4 son 1, 2, 3 y 4 asignaciones, todos los preflujos de S hacia sus nodos adyacentes, aquí sí son nodos adyacentes que está arrancando, ¿ok? Todos los, por la simetría oblicua de esos nodos adyacentes hacia S van a ser negativos, por lo que vimos ayer, ¿verdad? El depósito de U va a ser, aquí está, lo que tiene el depósito S menos lo que puedo vaciar desde S hacia U, y el depósito de S, ¿en qué tiene que quedar? Me comí uno, perdón. Ese que leí es el de S, y el de U es este que está aquí, de S a U. Entonces, el truco es, se eleva, bueno, ahorita se lo explico con la figura, no me voy a adelantar, ¿ok? Entonces, como precondición, ¿qué podría yo tener para iniciar el algoritmo? Primero, saber quién es este. O sea, este algoritmo se va a llamar como un grafo, y de ese grafo yo tengo que seleccionar cuál es el nodo inicial, que es el que está pasando por aquí. El grafo pasa por acá, si estoy usando orientación por objeto. ¿Qué precondición? Pues, por lo menos un arco tiene que haber, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido. O sea, si lo único que tengo es un solo nodo, pues no hago nada. ¿Se queda ahí? ¿Ok? No tengo nada que hacer. Postcondición, que puedo yo estar segura cuando yo termino este algoritmo, que la altura de S es igual a N. Eso es segurísimo. ¿Okay? La altura del nodo inicial se va a colocar en N, y las alturas de los nodos adyacentes van a ser iguales a 0 para todos aquellos nodos diferentes porque no he hecho ningún elevado. Entonces lo único que he hecho es iniciar el preflujo. Entonces, el preflujo, ¿verdad?, que es el flujo de U a B, va a ser la capacidad de U a B si U es igual a S, en este caso. El al revés, ¿verdad?, es menos si B, que es el inicio, es S, y 0 de lo contrario. Y la altura es igual al tamaño del conjunto N si U es igual a S. Es decir, todo lo que yo puse aquí es esto que está aquí. O sea, cuando este algoritmo termina, esto es lo que es seguro que está. Ok. Entonces, el algoritmo en realidad no es el que se usa, sino que es un inicial para que uno entienda cómo es que funciona la cosa. Entonces, el algoritmo elevar-empujar, ¿verdad?, va a indicar en qué nodo voy a arrancar, y tengo que iniciar los preflujos en el grafo, y luego tiene un repita mientras, puede aplicarse empujar o elevar, pero no dice cómo ni en qué orden, sino completamente el que usted seleccione en ese momento. Entonces cada corrida es diferente porque depende de lo que usted haga, o sea, cómo escogió las funciones. Si puede aplicarse cualquiera de ellas por las precondiciones, por eso son importantes, seleccione cualquiera de las dos y dele. ¿Okay? Y al final, cuando termine, cuando usted no pueda aplicar más ningún elevar o empujar, es porque ya terminó. Entonces veamos, para el mismo grafo que habíamos visto ayer, ¿verdad?, tenemos el nodo S
este tenía 16, este 13, igualito, ¿no? Y aquí podían llegar al nodo sumidero a través del nodo 3, 20 como capacidad para el tubo, y desde 4, capacidad 4. Entonces, cuando inicia preflujo, esto se pone así. Todos los nodos tienen altura 0, los pone todos en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces lo que hice fue aplanarlos y ponerle los depósitos a cada nodito. Entonces cada cilindro es un nodo, ¿verdad? El nodo 1, el nodo S, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4 y el nodo T. Y los arcos, pues entonces tengo que dibujarlos de esta manera. Y el nodo S es el que tiene todo el preflujo, pero no se sabe cuándo, porque depende de las capacidades de los tubos que salen por ahí. Entonces, la primera parte es elevo a S, le voy a poner que de altura, ¿verdad? La H de este es eso, pero cuando yo lo elevo, entonces puedo empujar el flujo, y entonces lo máximo que yo puedo mandar es 16 por el tubo de 16 y 13 por el tubo de 13. Si ustedes se acuerdan en la clase de ayer, pues la cosa era por el mínimo, no era por el máximo, sino que él calculaba el camino aumentado, veía cuál era el mínimo de las capacidades del camino aumentado y ese era el flujo que mandaba. Y después volvía a hacerlo hasta que terminaba, o sea, convergía y encontraba. En este caso, este va, como todo eso es ficticio, pues no se sabe, por eso digo, no hay manera. Bueno, sí hay manera, uno debe sumar las capacidades de todos los tubos que salen de ese para saber cuánto flujo hay en ese, cuál es el depósito, ¿ok? Y eso va a llegar al nodo 1, en este caso, y al nodo 2, los cuales ambos están a la altura 0. Entonces, ellos se van a quedar con ese flujo, pero yo no los puedo dejar así, ahí no puede terminar, porque mi idea es que lleguen hasta dónde, hasta T, ¿verdad? Entonces yo tengo ahora que ir elevando los intermedios para irlos vaciando para que lleguen hasta T. Pero sabemos, porque ayer resolvimos el problema para ese mismo grafo, que va a ser imposible que que el flujo máximo sea la suma de esos dos. O sea, ¿cuánto es eso? 29. El flujo máximo nos da, ¿cuánto? 23, ¿verdad? O sea que ahí hay 6 que se van a quedar, que no van a poder ser enviados por las mismas capacidades que están en la red, ¿no? Entonces el algoritmo tiene que verificar eso, tiene que obtener esa solución. Entonces, bueno, como un ejemplito, subió el nodo 1, ¿verdad? Y el nodo 1 lo que hizo en este caso fue mandar flujo el completo, 10 hacia acá, pero ahora tiene que mandar el resto, porque todavía le queda un poquito, por este, ¿verdad? Pues son los dos únicos arcos que tiene. Y ahí está. ¿Ok? Pero, acuérdense que como no hay selección de cómo se hace, esto es un ejemplo, porque el algoritmo no dice primero agarre el nodo 1 y después agarre el nodo 2, sino que dice usted ve a ver si lo puede aplicar y agarre lo que usted quiera. O sea que este es un ejemplo de lo que podría pasar. En este caso entonces, ¿cuánto había en el nodo 1? Como este vació, aquí lo único que llegó fue 16. Si yo primero agarro el nodo 2, pues yo paso el máximo, que son 10. ¿Y cuánto me quedó aquí? 6. Y entonces ese 6 es el que va a poder pasar por el que tiene mayor capacidad. En cambio, si yo lo hago al revés, mando 12 completos, que yo sé que esa va a ser la solución, okay. Mando los 12 completos para el nodo 3 y los 6 al nodo 2. Pero todos sabemos que en la solución él no va a usar nunca ese arco de 10. Entonces, de alguna manera, el algoritmo va a tener que llegar a la misma solución que llegue el otro. Pero no va a ser rápido, porque depende de cómo usted seleccione los nodos, ¿ok? En el caso del nodo 2, ¿verdad? El nodo 2 se eleva para mandar el flujo ¿hacia dónde? Hacia el nodo 4, que es el único arco que él tiene, ¿verdad? Que es el de 14, este que está aquí. Entonces aquí tiene 10 más 13,
son 23. Y ese 23 lo tiene que mandar para acá, ¿verdad? Bueno, entonces como eso no es seguro, digamos que es el algoritmo genérico de cómo se utilizaría, pues tenemos que buscar una manera de seleccionar esos noditos para saber cuándo, en qué momento elevo y en qué momento empujo a quién. Entonces, según el lema pues ahora lo que hay que verificar cuál es la mejor solución, ¿verdad? Un nodo desbordado puede ser empujado o elevado, ¿verdad? Entonces es irrelevante, según ese lema, el que usted escoja. La altura de los nodos sabemos que nunca se va a ir para abajo. O sea, una vez que usted eleve el nodo, no lo va a bajar. Siempre va hacia arriba. Para cuando ya usted decía, cuando ya todos han sido elevados. No, cuando ya no tenga la posibilidad de elevar o empujar. Eso no garantiza que todos los eleven. Pueden quedarse algunos, pues como va a depender de la selección actual. Pero ahí dice que es irrelevante. Cualquier nodo que esté desbordado, usted lo puede elevar o empujar. Y la solución que cuando por ejemplo que ya no puede elevar más, esa supone que es una. Cuando ya no puede aplicar ninguno de los dos funciones, ya está, ya encontró la solución. Vamos a ver, ¿ok? Entonces, el algoritmo mantiene la función altura, eso lo sabemos. Teorema, si el algoritmo genérico elevar empujar termina, y con eso es que nos vamos a asegurar que ese algoritmo funciona, entonces el preflujo calculado es el máximo flujo en el grafo con esa fuente y con ese destino. Entonces el teorema nos asegura que eso es, no importa cómo nosotros lo hagamos. Entonces vamos a ver, como no importa, pues vamos a ver uno que nos dé la seguridad de que va a hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, durante la ejecución del algoritmo empujar, elevar con el grafo, se tiene que la altura de los nodos U, de donde están saliendo los flujos, siempre es menor o igual que 2 veces el tamaño del conjunto de nodos menos 1 para todos los nodos U que pertenecen al grafo. Ya de comienzo, el nodo inicial pues tiene altura esta, ¿ok? Entonces lo máximo que puede pasar es que alguno de los otros nodos yo tengo que elevarlo hasta allá. Durante la ejecución del algoritmo genérico, el número de operaciones elevar es a lo sumo 2 veces el número de nodos que tiene el grafo, menos 1 por nodo, y a lo sumo, que es más o menos la preocupación de él, ¿verdad? ¿Cuántas veces voy a elevar y cuántas veces voy a... una por nodo y otra en total. Entonces, ¿cuántas veces yo tengo que llamar a eso? Entonces, puede pasar que yo no eleve algunos de los nodos, pero puede pasar que sí, lo eleve todo. Entonces, esto nos está dando una cuota por nodo y nos está dando una cuota en total, ¿verdad? Para el algoritmo. Durante la ejecución del algoritmo, con cualquier red de flujo que a usted se le ocurra, entonces el número de operaciones básicas va a ser n cuadrado, ¿por qué? Por aquí, ¿verdad? Le sale el n cuadrado, bueno, aquí está, n cuadrado. Y el número de arcos, ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué? Eso estaba en qué operación. Porque esta tiene que ver con elevar y esta tiene que ver con, no dice, vamos a volver aquí, aquí no está, aquí, ¿verdad? Porque el inicio de los preflujos ya no está dando el número de arcos, entonces A va a aparecer porque hay un repita que depende de eso, ¿sí? Entonces tenemos cota para el número de nodos, n cuadrado por A, que es más o menos, creo que es la misma que tenía el algoritmo que vimos ayer. Es decir, que no va
Es un enfoque diferente de solución, pero la complejidad va a ser parecida. ¿Ok? Entonces, como ya está probado por el teorema, que no importa cómo nosotros escojamos los noditos, ¿verdad? Las víctimas, va a dar una solución seguro, no importa el orden en que yo lo haga. Entonces, como a ustedes les queda todavía, a mí también me quedaba así como, bueno, que el teorema lo dice y yo le creo. Está demostrado que sí, pero es que todavía no me... A nosotros nos gusta que nos digan primero esto y después el otro. Entonces, elevar al frente es, digamos, la forma en que normalmente se hace, se aplica el algoritmo genérico, pero ya entonces no deja de ser genérico porque está aplicado con esta heurística, digamos. Elevar al frente, entonces, ya no va a dejar libre la selección, ¿ok? Entonces, el método de empujar y elevar deja libre la aplicación de las operaciones elevar y empujar. Entonces, usted lo puede hacer, usted se las ingenia ahí cuando lo vaya a programar en detalle cómo va a ser su selección. No tiene por qué ser la misma que está aquí, ¿verdad? Entonces, este señor dice, bueno, en vez de hacerlo así tan libre, pues mantenga una lista de nodos, colocando al frente el nodo desbordado U, el cual será descargado con las operaciones empujar y elevar para que no tenga desborde alguno. Entonces, en vez de hacerlo, o sea, es que es lógico que cuando lo vayamos a llevar a un lenguaje de programación, pues tenemos que de alguna manera seleccionarlo. No podemos, o sea, ese algoritmo genérico no se puede colocar en un código así. En C no lo puedo hacer. O sea, tengo que elegir cómo voy yo a seleccionar eso. Entonces, bueno, lo lógico sería, pues, mantener en la lista de nodos cuáles son los que voy a hacer. Los voy a tratar en ese orden. Entonces, un arco es admisible si el arco está en la red de flujo, en la red residual, perdón, y la altura del nodo donde está saliendo, pues, está más elevada, ¿verdad? O sea, si está, porque está, ya lo tengo aquí y voy a vaciar o a sacar flujo del nodo 1. Entonces, esos arcos, ¿verdad? Es el conjunto de todos los arcos admisibles que cumplen con esto. Por lo tanto, entonces, vamos a definir otro grafo. Habíamos definido la red residual y este es otro. Entonces, sea el grafo una red de flujo, F un preflujo de G, H la función altura. Entonces, la red admisible va a ser aquel grafo que tiene el mismo conjunto de nodos, pero sus arcos son los que cumplen con esto. Es como ampliar un poquito el concepto de la red residual, porque la red residual solamente no tenía porque ese es el mismo concepto que usa el algoritmo anterior. Ahora él coloca las dos condiciones en el mismo, por lo tanto el grafo ahora tiene el red residual dentro de ella, pero además tiene el concepto de las alturas del nodo, ¿ok? Y ese grafo es acíclico, es decir, es un grafo dirigido que no tiene ciclo. Ajá. Si un nodo U está desbordado y el arco que sale de él es admisible, entonces la operación empujar se aplica. Es decir, va a poner orden en cómo hacer las operaciones. Eso es lo que está haciendo. Ella no crea nuevos arcos admisibles, eso es importante. O sea, cuando yo lo hago, no es que me crea otros que estaban fuera del grafo que tiene los arcos admisibles, no lo transforma. Porque entonces puede pasar que no termine nunca. ¿Ok? Entonces eso no se da, y yo diría que si el que es libre ya se probó que converge y obtiene eso, pues era lógico que no pasara eso, ¿sí? Pero de todas maneras está probado, ¿ok? Pero sí puede causar que el arco se vuelva inadmisible, es decir, eso es lo que yo necesito, que a medida que yo los voy vaciando, esos arcos ya no los vuelvo a tomar en cuenta más nunca, porque si no me quedo dando vueltas ahí, ¿ok? Si un nodo U está desbordado y no hay arcos admisibles desde U, entonces la operación elevar se aplica. Entonces ya aquí hay orden. Aunque el algoritmo genérico
nos asegura que no importa cómo nosotros lo hagamos, siempre va a terminar bien. En este caso está poniendo orden. Entonces, ¿cuándo voy a aplicar un elevar? Cuando se cumple esta condición. ¿Cuándo voy a aplicar un empujar? Cuando se cumple la otra condición. Y entonces, lo que voy a tener es todos los nodos vecinos, es decir, que están en la lista de adyacencia del nodo U, pero que cumplen con las condiciones del grafo admisible, es lo que yo voy a tener en la lista de vecinos. Y a ellos, ¿verdad? La lista de vecinos del nodo es una lista simplemente enlazada de los nodos desde y hasta en los arcos del grafo asociados al nodo U, donde ellos están, digamos, puedo mandar por ellos el flujo saliendo desde el nodo U. ¿Ok? Incluye los al revés también, ¿verdad? Los que llegan hasta U. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener ¿cómo era que yo lo llamaba? La simetría oblicua, que va desde U hasta B y desde B hasta U. ¿Ok? Ok. Entonces, crea una nueva función que en este caso se llama descarga, ¿verdad? Que va a hacer ese trabajo. Entonces, si el nodo 1 tiene flujo, ¿verdad? Almacenado, quiere decir que el exceso es mayor que 0, entonces B va a ser el actual en la lista de vecinos. Entonces mantengo la lista de vecinos, sí, todo es B, ¿verdad? Es una lista de nodos. Entonces la lista de vecinos y normalmente las listas tienen el primero, es una lista que tiene un cursor, ¿ok? La implementación tiene un cursor, por lo tanto tiene, hago el dibujo porque como no vimos listas, para recordárselo, la implementación de las listas es parecida a los árboles. Es una lista simplemente enlazada, entonces normalmente ¿qué debe tener? Debe tener el cursor y el apuntador a la cabeza. Eso puede ser primero o cabeza. Adicionalmente uno le puede poner más cosas, por ejemplo, cuántos elementos tiene, el número de elementos que tiene. Entonces los nodos, si es simplemente enlazadas, tiene lo que va aquí, el elemento, y el puntero al siguiente, ¿verdad? Entonces va a ser de este estilo. Y el último pues va a tener un final. Entonces la cabeza nunca se modifica, ¿verdad? El puntero a la cabecera. Hay implementaciones donde en la cabecera no se guarda nada, se guarda después de la cabecera. Es como el cierre de los collares, ¿ok? En el caso que también las vaya a ser circulares. Y el cursor es el que se mueve. Entonces el cursor simplemente apunta al nodo actual. Entonces la operación actual me dice quién es el nodo actual en la lista. No quiere decir que es el primero, sino el cursor se está moviendo en la lista. Primero es si es una operación que mueve el cursor al primer nodo de la lista, y próximo mueve el cursor al próximo nodo. Entonces, próximo modifica este y lo mueve hacia acá. Primero modifica, no importa dónde esté el cursor, lo pone en el primero. Si estoy almacenando aquí, lo pondría aquí. Si no estoy usando cabecera, si estoy usando cabecera, lo pondría aquí, porque este sería el primero, porque esta es la cabecera, ¿ok? Y próximo, pues mueve el cursor al próximo nodo. Entonces ahí habría que detectar, ¿verdad?, cuando próximo da nulo, porque como es simplemente enlazado, puede llegar un momento que llegue al final, que ya no haya más nadie que tratar en la lista, ¿ok? Entonces esas funciones son funciones de listas, por lo tanto tienen su complejidad también, depende de la complejidad de la lista. Y la
complejidad de la lista la habíamos visto amortizada, no habíamos visto la pila, ¿verdad? Cuando vimos análisis amortizado, no se acuerdan de las pilas. ¿Se acuerdan que sacábamos varios de las pilas y entonces simplemente la complejidad de la pila y el tamaño de elementos de la pila? Entonces en la lista es lo mismo, ¿ok? Es el tamaño de elementos de la lista. Entonces tendríamos aquí, para que esto pase, como es un repita mientras, esto lo va a repetir ¿cuántas veces? Para cada nodo, no, porque yo le estoy mandando el nodo. Entonces lo que está pasando aquí es que como esto sería como que él verifica una precondición aquí adentro, ¿verdad? O hace el repita mientras tenga exceso el nodo. O sea, yo entrando sé que tiene exceso porque para eso lo mando a descargar. Pero dependiendo de sus nodos vecinos, él se puede vaciar o no. O sea, puedo mandar un pedacito por un lado, puedo mandar otro pedacito y así sucesivamente hasta que quede en cero. En el momento en que quede en cero sí sale. Entonces, ¿cuántas veces lo voy a hacer? En el peor de los casos, todos los nodos que tenga de vecino, que sean adyacentes a nodo 1, ¿ok? Entonces, ¿qué hago al comienzo? Coloco como vecino el actual. No sé si está de primero, no sé si está en el medio, no sé si está en el último. El actual. Y veo si ese B es nulo. Si es nulo, entonces, ¿verdad? Elevo y me voy al primero. Ahora sí voy a arrancar desde el comienzo. Y si no, ¿verdad? Verifico que tenga todavía capacidad en la red residual para mandarle y la altura del nodo al que está llegando, que saqué de aquí, es menor que la altura del nodo U y entonces elevo. Y si no, me voy para el próximo. ¿Por qué? Porque no pude ni elevar ni pude empujar el flujo allá. Entonces pruebo con el próximo en la lista de vecinos. Y así hasta que lo vacíe. Entonces aquí sí hay un orden, o sea, hay un criterio para seleccionar cuál de las dos operaciones voy a hacer para cada nodo. Y me aseguro de que una vez que lo haya hecho, una vez que haya descargado el nodo, el depósito queda vacío. Entonces, elevar al frente va a mantener una lista de nodos en la cual están todos los nodos del grafo menos de donde está saliendo hasta donde está llegando el flujo, que está ordenada topológicamente. Ya ahí entra en acción el algoritmo de Elena, ¿verdad? Hay un ordenamiento de los noditos según la red admisible. Entonces, claro, es un algoritmo un poco más exigente, pero se asegura que todo vaya ordenadito, ¿ok? Y que se obtenga la solución. Entonces, elevar al frente necesita el nodo inicio, el nodo final, el grafo pasa por aquí, el número de arcos tiene que ser mayor que 0 y la lista de vecinos tiene que ser diferente del nodo. Inicia el preflujo porque va a mantener otra vez las mismas condiciones, porque simplemente es un detalle o una especificación mejor del algoritmo genérico. Entonces utiliza el mismo algoritmo de inicio, ¿verdad? Inicio el preflujo para él, inicio la lista, pero esta lista es otra. Tengo la lista de nodos y la lista de vecinos. Aquí me equivoqué, puse N allá abajo, es B, ¿verdad? Porque la lista de vecinos se llama vecino. Pasa que en el libro se llama neighbor, entonces eso, por eso ya a mí no me gusta cambiarle las letras, pero bueno, aquí pudo más acordarme de que vecino es B y no N. ¿Ok? Entonces hay que iniciar la lista de nodos de la red admisible ordenada topológicamente
con las operaciones insertar primero y próximo, ¿verdad? Entonces iniciamos la lista para todos los noditos que pertenecen al conjunto de nodos del grafo, excepto S y T. Entonces en la lista van a estar solamente los nodos diferentes de estos. Luego, la lista de vecinos, ¿verdad? La colocamos en primero y sacamos el primero de la lista. Esta L es ¿quién? L grande, ¿verdad? Otro errorcito ya. Este es el grande. Porque si no después uno dice, bueno, y esta letra no está aquí. Tienen que estar todas aquí. Entonces L grande es la lista de nodos en la red admisible. Entonces el primero es el que voy a tratar. Si ese primero es diferente de nulo, entonces la altura vieja del nodo tiene que acordarse de la anterior. Entonces esta es una variable auxiliar que usa el algoritmo para acordarse de la anterior. La altura anterior del nodo U la guarda, para acordarse, ¿ok? Descarga el nodo U. Si la altura de ese nodo, una vez que lo descargó, es mayor que la altura vieja, por eso la está guardando, entonces mueva al frente U en la lista, porque ese es el que entra en acción. Y eso lo va a hacer para mientras U sea diferente de nulo, quiere decir para todos los nodos del grafo, que no sean ni S ni T. Entonces ya este sí es implementable, ¿verdad? Sí es un algoritmo implementable, no es como el algoritmo genérico que le deja a uno las cosas así abiertas. Entonces esta es la forma como se obtiene y aquí hay pues, la correspondiente animación. Entonces arrancamos primero en 0 y tenemos ¿este 0 qué era? Este no debería estar en 0, ¿verdad? Es que ya va, tengo una duda. Porque estaban todos en... Él arranca poniéndolos todos en 0, aunque como está rellenito él tiene flujo, ¿no? Porque el flujo ese es el que va a salir de ahí. Claro, yo puse aquí exactamente el mismo ejemplo que él tiene, porque él cambia de grafo. Yo me imagino que es para que termine rápido en las figuritas, porque con la otra red la cosa iba a ser más larga. Y yo me di cuenta, pues yo traté de hacerlo completo en la animación anterior y dije no, porque me voy a estar toda la semana haciendo el dibujito. Entonces por eso la corté. Entonces aquí está exactamente la misma que él tiene en el libro, ¿verdad? Él lo elevó y aquí está la lista de nodos X, Y, Z, por eso puso menos. Aquí quitó un nodo, ¿verdad? Porque en el otro eran 6 y aquí están 5 nodos nada más. Y la lista de vecinos, en el caso de X, ¿verdad? Su vecino es S, Y, T y Z. ¿Sí? Tiene de vecinos a S, aunque el arco no está en ese orden. ¿Okay? ¿Se acuerdan que en la red él iba a mantener los arcos desde cualquier nodo hasta él y el al revés también? Entonces por eso está en la lista de vecinos. Es S. Es vecino, pero no es que él puede mandar flujo para allá, sino que es vecino, o sea, está cerca, tiene un arco para allá, que lo toca, no está alejado. Eso es lo que quiere decir, por eso es vecino. Es vecino con Z y es vecino con T. No, con Y también, ok, con todos. Es vecino con todos. Y es vecino con S, con X y con Z, y Z es vecino con T y con X, ¿verdad? Y con Y. Ok. Entonces, en la primera elevación, igual que en el anterior, manda todo completo. Entonces, él se va a quedar con menos 26. Se suponía que tenía 26 entonces, ¿ok? Y entonces aquí quedaron 14 y aquí quedaron 12. Eleva a X y cambia entonces en la lista, ¿verdad? Y manda entonces 5 para acá y 7 para acá. ¿Por qué?
primero en la lista a Y. ¿Ok? O sea, no es como antes que, no sé, bueno, a lo mejor lo hace al revés la próxima vez. ¿Ok? No, aquí no. Aquí agarra primero a Y y por eso manda completo para Y. Manda los 5 de los 5 que puede mandar. Y el resto lo manda para el segundo vecino. ¿Sí? Ok. Entonces ya hay un orden, ya se parece más a lo que nosotros nos gusta. Luego, ¿verdad? Para vaciarlo a él no le queda otra que elevarlo hasta 6. Y en ese momento el envío que había hecho de 5 ya no vale. Y entonces manda los 8 completos para acá. A ver. Él podía mandar, ajá, va a utilizar este para vaciar aquí, este 8 que está aquí. ¿Ok? Y luego, de aquí saca los 12, que lo puede sacar hasta T a través de esta, y eleva a Z para mandar los 8 que le llegaron desde aquí hasta acá. Y ahí está lista. Por eso el cambio del gráfico, que en 5 láminas salía 5 figuritas, el otro no iba a salir tan rápido porque tenía que regresar. ¿Ok? Entonces, ajá. Pero ya se lo consumo, ¿verdad? O qué pasa con el resto, que eran 19 y no solo 8. El problema es que todo, acuérdense que todo eso es ficticio. Él tiene que quedarse con 0 ¿en dónde? En los nodos intermedios, ¿verdad? Que no hay ni S ni T. Manda los 8 y después vacío el resto. Hizo como que volvió a hacer. El problema es un poco ilógico, yo también tuve problemas con eso. O sea, ese primer arranque es el que a mí no me cuadra. Me cuadraba más como el de ayer, que él iba probando poquito a poco hasta que encontrara el máximo. Aquí él se pone como loco y saca. Es decir, es como que manda el flujo que no tiene, porque realmente uno nunca sabe, cuando él lo pone aquí en 0, uno no sabe cuánto tiene. Entonces él eleva y supone que esa fuente tenía el máximo que se podía mandar por ahí. Pero eso es simplemente una prueba, porque él después tiene que disminuir, porque es que él no puede mandar todo eso porque las capacidades de los tubitos no le dan. Entonces lo máximo que él puede mandar es ¿cuánto? 20. Y entonces, ¿cómo lo tiene que hacer? Pues la solución aquí está, esa es 12 por el tubo de 12, pero por el tubo de 14 manda 8 nada más. No puede mandar los 14 porque no hay manera de que llegue todo ese flujo a T por las conexiones que hay en el grafo. Entonces, como los depósitos son ficticios, las alturas es ficticio también, porque eso no es. En realidad lo que hay en el grafo son las capacidades de los arcos, eso sí es real. Eso es lo que yo voy a tomar en cuenta. Entonces el algoritmo tiene que terminar cuando haya vaciado los nodos internos, que no son ni S ni T. ¿Y qué otra condición podríamos nosotros decir? Bueno, el flujo que llegó aquí, como es la suma de lo que está pasando por los arcos, tiene que ser el mismo que queda aquí, pero en negativo allá. Entonces de allá van a salir menos 20 y van a llegar a T. Y esa es la solución. Bueno, supuestamente este es el mejor algoritmo, pero una vez me tocó trabajar con unos profesores de los que son expertos en agua, en este caso, en la red de agua. Y el profesor me dijo que no, que ellos no usaban estos algoritmos. A mí me pareció raro, pero bueno, usamos, ¿no? Yo me imagino que es que como se lo dan a los ingenieros hidráulicos, no le dan todo esto y tampoco el mismo nombre, sino que le dan el método por el cual ellos van a hacer el cálculo y no le tienen el mismo nombre. Pero si esto está en el libro de Corben y pues más matemático que eso, pues debe ser la base de los algoritmos que implementan para sanitaria, ¿no? Para ingeniería hidráulica. El análisis, pues el número de operaciones elevar por nodo, ya vimos que depende del tamaño del
conjunto de nodos del grafo. Y el número total de operaciones es al cuadrado, ¿verdad? Por el lema que habíamos visto. Y el número total de operaciones de empujar va a depender de los nodos y de los arcos. Por lo tanto, el tiempo de corrida del algoritmo elevar al frente para cualquier grafo es del orden de n, que sería entonces el término que más pesa, que es este que está aquí. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer para cada uno de estos. Entonces, para cada uno de estos, aquí me da n, ¿verdad? Y eso tiene en medio la descarga, que depende, que habíamos dicho nosotros, que en el peor de los casos, para vaciar ese nodo, yo tenía que probarla todos los nodos. Ese es. Bueno. Ok. No me da chance para empezar el otro. Lo arrancamos, lo dejamos, no, ¿verdad? Este no era tanto problema porque era el mismo tema, pero el otro sí es diferente, porque es matrices. Y yo modifiqué la página, creo que no la cargué ahí, porque lo hice en otra máquina, o sea, varias máquinas se vuelven 8. Me equivoqué porque la vez que yo había dado el curso, la última vez, todas estas partes yo las había asignado como exposición porque tenía bastante, bueno, igual que ahorita, pero casi todas eran presenciales, o sea, este salón se llenaba. Entonces, en esas exposiciones yo asigné las exposiciones separadas y cuando hice la programación las puse separadas, pero cuando entré resulta que eran muy poquito. Entonces yo pienso que lo de matrices lo puedo dar todo completo el miércoles que viene. No es muy largo. Entonces, a lo sumo tendrá 40 transparencias, pero sí lo puedo dar. Además, ya nosotros habíamos visto el tracing como divide y vencerás. Entonces ya tenemos más o menos algo hablado de eso. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta aquí y